preocupación por el paro de los camioneros, por cómo está repercutiendo. Por ejemplo, ya hay algunas actividades industriales que han parado, ¿no es cierto? Sí. Camanchaca, la pesquera Camanchaca. CMPC también anunció que paraban algunos... Y Arauco. Claro, y el grupo Arauco. Y esto es son miles de millones de dólares por día, digamos. Mira, y aquí nuevamente hay que plantearlo porque independientemente del gobierno de turno, aquí hay que decir que, a ver, las movilizaciones podrán ser justificadas, pero ojo con la alteración, o mejor dicho, con la vulneración de derechos de terceros, ¿no es cierto? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que los gobiernos, y yo no sé si por inclinaciones ideológicas, usan o no usan determinados instrumentos legales dependiendo de quién está al frente. Vale decir, usan un instrumento, el mismo gobierno, con mayor o menor laxitud o firmeza, dependiendo de quién está al frente. Y eso es malo porque genera la sensación, finalmente, que hay una cierta discrecionalidad o arbitrariedad en el uso de las herramientas legales que tiene todo gobierno. Claro, porque efectivamente, si el gobierno X, ¿no es cierto?, considera que el despeje de las vías es algo tan importante que puede aplicar, ¿no es cierto?, la Ley de Seguridad Interior del Estado, bueno, lo lógico sería... Con un argumento, perdón, que era que, por ejemplo, ambulancias no las dejaron pasar, por eso se afectaba a tercero. Pero ayer nos despachaban desde Los Ángeles que había habido una persona que iba en una ambulancia con un problema cardíaco y que tuvo problemas porque la ambulancia no podía pasar. Entonces, es un argumento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si ese argumento se pone y se usa, digamos, se pone ese argumento para usar un instrumento legal, en cualquier otro tipo de afectación a las vías debería usarse lo mismo. Y ahí, claro, algunos gobiernos empiezan a pensar, bueno, ¿y qué pasará, por ejemplo, si otro tipo de movilización de personas X, con las cuales yo eventualmente podría tener mayor afinidad, hace lo mismo? No se aplica el mismo criterio, hay criterio diferenciado. Y ahí el problema pasa a ser ya no una discrecionalidad, sino una arbitrariedad en el uso de los instrumentos legales, y uno tiene la sensación que no este gobierno, muchos gobiernos terminan con las manos atadas porque temen efectivamente o terminan siendo presas de su propia arbitrariedad, son conscientes de aquello. Independientemente de que la Ley de Seguridad Interior del Estado es una ley bien cuestionable. Claro. Ahora, estamos ante un problema, y el problema está dado ¿por qué? Porque tampoco hay una sola organización de transportistas. Son varias. Entonces, algunos ni siquiera se plegaron a esta movilización, otros que se plegaron ya han llegado a acuerdo, y hay otros que aparentemente ni siquiera obedecen a algún tipo de organización formal y que podrían estar o no estar, digamos, en estas movilizaciones. Claro, es entrar a la negociación del 1 a 1. Que le pasó también y que había una fuerte presión en el caso del norte. ¿Se acuerdan cuando el conductor de camión murió? Claro. Ahí también no fueron grandes organizaciones, sino fue el 1 a 1 que empezaron a sumarse a raíz de la rabia que sintieron por lo que había ocurrido en Antofagasta. Pero claro, no podemos olvidar cuál es el origen de esta movilización. El origen de la movilización de los camioneros está en que el Estado no ha sido capaz de garantizar algo básico, que es la seguridad. Claro. La seguridad que se cumpla el Estado de Derecho, en definitiva. Que la seguridad de las rutas. La base de... O sea, no puede ser que los camioneros conduzcan en determinados lugares del país bajo la amenaza de ser víctimas de disparos. Porque ya es eso. No es solo que te quemen el camión. Sí, además de eso, no, que te maten. Y ahí hay una falencia del Estado evidente. Y claro, esta movilización, digamos, tiene ese argumento sólido para llegar a lo que ha llegado. Ya, ese es un escenario. El otro es lo que está pasando con las subcontrataciones, con las subcontratistas en ENAP, que le eleva la tensión y que le pone también una tensión al Palacio de la Moneda desde el punto de vista político. Escuchábamos y nos contaba Radio Bio Bio de Concepción declaraciones, por ejemplo, de María Candelaria Acevedo. ¿Quién es María Candelaria Acevedo? Bueno, diputada del Partido Comunista. Y hija de Sebastián Acevedo, la persona que se inmoló, que se quemó a lo bonzo en la catedral, en las puertas de la catedral de Concepción. Siempre hay que recordar. Ya, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan decidor y por qué nombro a la diputada a María Candelaria Acevedo? La nombro por una cosa bien sencilla. Ella es militante del Partido Comunista y no es la única, sino que son muchos los que están respaldando por una señal que se busca dar también sobre las subcontrataciones, en este caso de ENAP. Oye, pero ENAP, empresa estatal. Es una empresa estatal, claro. Claro, y uno se pregunta que si el gobierno abre la puerta, en el caso de las empresas estatales, al tema de las subcontrataciones, ¿qué va a pasar con Codelco, por ejemplo? Bueno, es que... O sea,
Es que por eso ahí, por eso menciona al Partido Comunista. Bueno, porque esto es un tema político que... Cuando hablamos del Estado también hablamos de reparticiones públicas como los ministerios. No estoy hablando de subcontrataciones, pero las contratas. O sea, ¿el Estado cumple con las leyes laborales? No, es el peor empleador es el Estado. Ese es un problema. Partamos por ahí. Y particularmente el gobierno en su estructura. Entonces, ahora, ENAP, ¿qué es lo que ha hecho la ANAP? La ANAP, ¿por qué no se sienta a negociar? Porque dicen, estos no son personas contratadas por la ANAP. Porque si efectivamente la ANAP valida a través de una mesa de diálogo, por ejemplo, el que los contratistas son dependientes directos de ella, bueno, ahí ya se acabó el asunto y va a tener que asumirlos como propios. Ahora, la subcontratación está regulada también, existe, y claro, la pregunta es... Sí, también es verdad que hay algunos que han abusado de la subcontratación. Bien, eso también hay que... Han abusado de la subcontratación, pero lo relevante es que aquí, bueno, durante años ha existido un parlamento, no ha existido políticos... No, por cierto, claro. Que podrían haberse dedicado a tratar el tema, ¿no? Y a resolverlo, o a normarlo, o ser más estricto, lo que sea. Sí. Pero lo cierto es que sí existe una legislación sobre la subcontratación, y yo creo que esto de ENAP, más que tesis, es el levantamiento simplemente de información respecto a lo que pasa en torno a esto. Es que aquí evidentemente hay un rol del Partido Comunista. Yo creo que el día lunes el Comité Político en el Palacio de la Moneda va a tener Va a ser un tema. Va a tener un tono distinto. Mire, el año 2014, porque a lo mejor muchos eran chicos, no lo recuerdan, el 2014 también se dieron en algunos momentos del primer año de la presidenta Michelle Bachelet, donde estaba el comité político que era de plena confianza de la jefa de Estado, que también fue un debate. Bueno, el Partido Comunista está con los pies en el Palacio de la Moneda o en la calle. Y esto respecto justamente a movilizaciones. Esto no es nuevo al final del día. No es nuevo, las dos almas dentro de un partido. Entonces la presión que se viene para que, por ejemplo, parlamentarios del Partido Comunista ayuden a destrabar ciertos conflictos que se le ponen al Ejecutivo por delante, va a ser muy fuerte. A ver, en esta historia queda mucho todavía por contar, ¿eh? Estamos recién... No, a ver, un gobierno que está recién instalándose y donde algunos de los... A ver, y también señalemos, a ver, la actual administración llegó, o sea, es algo inédito porque es un gobierno que tiene detrás dos coaliciones distintas. Hay algunos llamados a hacer un solo gran partido, una sola gran coalición, pero si uno mira las diferencias probablemente eso se vea difícil, aunque el poder puede juntarlo todo, que también es otra máxima, ¿no es cierto? El poder puede juntarlo todo, puede hacer olvidar las peores rencillas y peleas. Pero hoy día un gobierno instalado con dos coaliciones, la incorporación de la denominada socialdemocracia o la centroizquierda al gobierno no fue sin dificultades. En la Pro Dignidad, claramente el partido hegemónico ha sido el Partido Comunista. ¿Por qué? Bueno, porque el partido más estructurado, más organizado, que tiene mayor cantidad de militantes y tradición y estructura partidaria, ¿no es cierto? Y ahí tiene un peso específico que está dado, digamos, por estos aspectos. Pero claro, se enfrenta, en el caso de la socialdemocracia, con otros partidos que tienen esos mismos atributos, el Partido Socialista, incluso el PPD. Pero el problema del PC probablemente en estos temas va a ser al interior del propio Pro Dignidad, en el sentido de qué tan fiel debe ser con el presidente Boric, incluso en la toma de algunas decisiones que puede que en principio no le gusten tanto. ¿Qué es, digamos, los costos que paga todo partido que participa de una coalición de gobierno? Gobernar, y lo hemos dicho muchas veces aquí, gobernar supone hacerse cargo de la realidad, de las vicisitudes de la realidad. Gobernar no es simplemente, digamos, diseñar o escribir discursos con frases y un mapa de los deseos y decir estos son mis deseos. Sí, los deseos hay que tratar de ojalá cumplirlos, pero eso tiene que hacerse sobre la base de la realidad. Y a veces la realidad te impide hacer algunas cosas o te obliga a hacer otras. Bueno, esos son los costos de estar en el poder, a cambio de todos los beneficios que tiene. Y ese aprendizaje, que yo creo que es parte del aprendizaje de la nueva generación que ha llegado al poder, porque se está constituyendo una nueva élite con esta administración. Bueno, ese aprendizaje ya lo tuvo el Partido Comunista con Michelle Bachelet, ¿no? Sí. En la nueva mayoría, donde también hubo tironeo. Hoy día probablemente con su experiencia
que se lograron, lo cual mostró que también hay un cierto pragmatismo dentro del Partido Comunista, porque acuérdense que terminó el Partido Comunista siendo muchísimo más apegado a la y muy leal a la que Bachelet, quería claro. la presidenta Michelle Bachelet en ese entonces, que otros partidos como la misma Democracia Cristiana, que llegó a decir que no habían ni siquiera leído, estoy generalizando, lo sé, estoy hablando de las directivas, las cúpulas, obviamente que más de algún demócrata cristiano se leyó aquel programa de gobierno, pero dijo como que no lo habían leído. Pero en esa oportunidad sí, tanto con Jorge Burgos, luego con Mario Fernández, el Peta Fernández, como le decía la presidenta Bachelet, o como le dicen en política, Pero el ministro de Hacienda Valdés también. lograron entrar y lograron tener una convivencia durante los 4 años. Entonces, muestra un pragmatismo, sí. Ahora, ¿dónde está el tema del Partido Comunista? Bueno, entre la calle, las organizaciones y parlamentarios, algunos de ellos, y los funcionarios comunistas del Partido Comunista que forman parte del gobierno. Y otra cosa, hay una ¿Cómo cuaja esa ecuación? ciudadanía mucho más impaciente. Y una ciudadanía más impaciente que seguramente y le quiere pone resultado de inmediato, que eso también a veces puede ser muy, muy injusto para cualquier administración que llegue al poder. que le pone presión justamente a esos parlamentarios. Y antes de terminar, yo creo que no hay imágenes que hablan por sí solas, y una de ellas es la que dejó la nueva movilización, porque no es la primera, el Liceo 7 de Niñas de Providencia. Que era un grupo, Era, una cincuentena. 50, 60 personas de nacido. ¿Qué es lo que pasa? Quemaron sus textos escolares. O sea, quemaron algunos textos. Sí, habían textos de biología, estamos viendo imágenes, había unos de matemática también. Los quemaron, quedaron algunas secuelas, y vemos y le escribimos a nuestros auditores uno de biología, por ejemplo, cómo se ve. Lo arrugaron y le prendieron fuego, no se quemó por completo, pero una señal, claro, se pide mejorar los baños, papel confort en el baño, mejorar las instalaciones, tener calefacción. Pero si se cree que quemando los textos escolares, los textos que son para aprender, para educarse, es la salida, estamos muy perdidos. Información independiente. Opinión independiente.